Bienvenida, bienvenido a Liderazgo con Coaching, un webinar más de nuestro programa Coaching al alcance de todos. Mi nombre es Sergio Basilev y te voy a estar acompañando en este webinar para interiorizarte sobre lo que es el liderazgo y cómo el coaching ontológico puede ayudarte a desarrollar herramientas para conseguir esos resultados que quieres que pasen en tu vida. Este webinar es para ti si te interesa el liderazgo como una materia a estudiar, si necesitas desarrollar liderazgo e inclusive puede ser que te estén pidiendo que desarrolles ese liderazgo. Así que si estás en estos tres grupos, gente que le interesa el liderazgo, gente que cree necesitar desarrollarlo o que le están pidiendo desarrollarlo, este seminario es para ti. También este seminario es para ti si te interesa el coaching, si quieres saber qué es el coaching y cómo el coaching puede ser utilizado para generar liderazgo tanto de manera personal como de manera colectiva. Repasemos brevemente la definición de liderazgo, que debo decirte no la encontramos de una manera generativa en la Real Academia de la Lengua Española. Sí lo he encontrado en diccionarios de etimología inglés. Una primera acepción de lo que es liderazgo tiene esta idea de cargar con uno mismo y llevarse hacia adelante. Bien, esta es la idea del inglés antiguo, aproximadamente el 1200, ¿sí? Después de Cristo, donde aparece como primera palabra el lead, del leadership, del liderazgo. Bien, encontramos esta idea de llevarnos, ¿sí? Como personas individuales. Y una segunda definición tiene que ver con guiar, con encabezar el camino, marchar al frente, llevar de un punto a otro, ¿sí? No solo a uno mismo, sino también a un grupo de personas. Analicemos entonces cómo estas acepciones de la definición de liderazgo nos generan significado, nos generan sentido a la hora de comprender el fenómeno del liderazgo. En primera instancia, podemos escuchar la idea de camino, de tránsito, bien, de recorrido que vamos a realizar. Esto nos lleva automáticamente a pensar en que hay un punto de partida y un punto de llegada. Bien, si vamos a recorrer un camino, no vamos a caminar ni vamos a deambular porque sí, sino que vamos a estar recorriendo el trayecto entre un punto de largada, un punto de salida y un punto de llegada. ¿Tendría significado el liderazgo si fuéramos a tientas o a locas por la vida? Creemos que no. Ahí viene la idea entonces de dirección. Bien, quien lidera, ya sea a personas individuales, a sí mismo o a grupos de personas, ¿sí? Está diciendo cuál es esa dirección, cuál es el camino que vamos a trazar entre estos dos puntos, punto de inicio, punto de llegada. Hay infinitas posibilidades de recorrer ese camino, pero quien lidera, guía, ¿sí? Nos lleva por un determinado camino. No es lo mismo un camino que otro. Recordaremos el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, donde el gato Cheshire en un momento, ¿sí? Alicia perdida en el medio de ese bosque oscuro, aparece el gato cantando, quizás te recuerda alguna sonrisa. Bien, y Alicia le pide al gato que le indique el camino. Bien, y el gato le dice a Alicia, ¿a dónde quieres ir? No importa. Y el gato le dice, al escuchar no importa, si no te importa a dónde quieres llegar, cualquier camino es bueno. Ahora, si quieres llegar a un punto determinado, si quieres llegar a una meta, a una llegada, a un lugar particular, seguramente cualquier camino no es igual. Entonces aparece esta idea de quien lidera, guía. Quien lidera, acompaña un camino, acompaña un recorrido. La idea de que ese camino a veces está hecho y a veces no está hecho. Pero sin importar si está hecho o no, lo que importa es que
lo transitemos, ¿sí? Y aparece la idea de liderar como una acción que se realiza. Para recorrer este camino necesitamos hacer algo, necesitamos hacer cosas. Nadie va a liderar ni su propia vida ni grupos de personas si no hace. Y esta es una idea interesante porque muchas veces creemos que el liderazgo surge, y puede suceder, surge de la cesión de autoridad. Estoy en una empresa y me conceden el cargo. Me dicen, eres jefe, eres gerente, eres director. Y por esa misma autoridad quizás pensamos que la gente nos va a seguir. ¿Bien? Y en la práctica muchas veces comprobamos como coaches organizacionales que esto no sucede, que esto no ocurre de esta manera. ¿Bien? El líder debe hacer cosas, ¿sí?, para recorrer y transitar este camino. De la misma manera aparece el ejemplo de lo personal, ¿sí?, de lo unipersonal. Y que a veces nos cuentan nuestros clientes, es lo más difícil, ¿cómo hago para liderarme? ¿Cómo hago para llevarme a ese lugar donde quiero estar? Cuando a veces nos toca de manera solitaria, de manera individual, se transforma en uno de nuestros desafíos más grandes. Quizás no sabemos ni siquiera a dónde ir. ¿Cómo nos vamos a llevar hacia algún lugar? Entonces aparecen ejemplos de liderar. Y como venimos viendo, nos podemos liderar a nosotros mismos. Esta acepción hermosa que viene del inglés, el resultado de llevarme a algún lugar, lo que surge, lo que resulta después de transitar ese camino, qué es lo que queda, ¿bien? Si lo he hecho de manera consciente, si lo he hecho de manera reflexiva, sopesada, ¿no? Entonces, bueno, aparecen ejemplos que aparecen en el lenguaje, ¿bien?, de lo que podría ser liderarse de manera individual. Nos dicen las personas, quisiera poder tener la profesión que me apasiona. Y podemos escuchar el liderar en esta simple frase. ¿Bien? Hoy estoy en un lugar determinado, sin tener esta profesión que me apasiona, y querría llegar a ese lugar, querría llegar al momento en que me entreguen mi título, sea el nivel educativo que sea. Otros nos dicen que mi emprendimiento funcione como quiero, que funcione como deseo. Y fíjate, aparece otra vez la estructura del camino, de un punto de partida y de un punto de llegada. Hoy estoy en esta situación, mi emprendimiento está funcionando de esta manera. Fíjate que aún no te digo cuál es esa manera. ¿Ven? Hoy estoy en una situación A y me gustaría llegar a la situación B. Como puedes ver, estoy hablando desde el presente hacia el futuro. ¿Tendrá que ver el liderazgo con crear el futuro que aún no está en mi presente? Pues claro que sí. Y quizás esta última frase que aparece en la diapositiva, ¿sí?, puede ser el resumen de todos los posibles liderazgos personales que encontremos. Vivir la vida como deseo. De nuevo, podemos estar pensando que hoy, en mi estar actual, no vivo la vida como deseo, y aparece la idea de que en el futuro existe la posibilidad de llevarme a ese lugar, de hacer que pase. Como pudimos extraer de la definición y los significados del concepto de sentido, quizás es la manera que se nos presenta más sencilla, ¿no? Si lideramos, estamos liderando a un grupo de personas. Estamos liderando a otros. Quizás es la forma más obvia de pensar el liderazgo, ¿sí? Hablamos de liderazgo cuando hay un líder, ¿sí? Nuestra idea quizás nos lleva a pensarlo por encima de los demás, un presidente, ¿sí?, un gobernador, un jefe de algún organismo o instituto que nos lleva a determinados lugares. Pero a veces no tenemos que pensar en algo tan grandilocuente, tan enorme, ¿bien? A veces liderar es una cosa que hacemos entre dos, y ahí escuchamos frases que tienen que ver con el liderar. Quisiera que mi pareja hoy en día nos relacionemos entre uno y otro de una manera distinta a la que estamos haciendo. De una manera distinta a la que lo estamos haciendo. Y esto es un ejemplo
de un liderazgo de dos personas, ¿bien? Pero que involucra al otro. A veces no somos conscientes de que podemos liderar, aunque sea nuestra relación, una relación de dos. Y cuando nos movemos al ámbito laboral y trabajamos con algún líder, alguna persona que detenta este poder que le confiere el organigrama, ¿bien? Y nos dicen: quisiera que mi equipo, ¿bien?, haga lo que le pido. Y ahí quizás el número de personas aumenta. Ya es un jefe, ya es un supervisor, ya es un responsable, deseando que en un momento futuro, que es distinto al presente, el equipo esté accionando como este líder pide. Y ahora sí nos permitimos pensar un poco más grandilocuentemente. Y aparece quizás algún director, algún CIO, ¿sí?, algún gerente general, que nos dice: sé que si realizo este cambio en toda la estructura de la empresa va a pasar al siguiente nivel, va a facturar lo que nunca antes facturaba, vamos a hacer un cambio de sede, un cambio de posición geográfica, nos vamos a mudar a una nueva planta, o vamos a estar instalando un sistema distinto que nos va a permitir hacer mucho más con menos esfuerzo. Y lo que suele suceder a veces cuando declaramos que esto puede suceder es que un grupo de personas, ese gran número mayoritario de personas, ve a este cambio como algo que le produce incertidumbre e inseguridad, y lo que suele pasar es que se resiste ese cambio. Y aquí sí necesitamos un liderazgo que quizás involucre a un número mucho más grande de personas. Es exactamente lo mismo. Hoy estamos con un sistema, hoy estamos en una planta o en una sede particular y nos estamos mudando a otra nueva. Estamos usando un nuevo sistema y creemos que eso va a ser mejor para todos. Liderar el camino entre el lugar donde estamos y el lugar en el que queremos estar habla de un liderazgo grupal y colectivo. Y fíjate, todos estos ejemplos de liderazgo que hemos mostrado, tanto de manera individual como de manera grupal, pueden ser expresados en la forma en la cual lo expresé yo. Busqué hacerlo de una manera normal, apática, ¿sí?, sin ninguna connotación emocional. Podemos decir exactamente lo mismo que les dije hace instantes de una manera energética. Quiero tener mi familia como yo la quiero tener mi profesión, quiero hacer que mi empresa cambie para mejor. Fíjate la corporalidad, las inferencias que puedes hacer sobre mi emocionalidad, ¿sí? Una persona que lo está diciendo de manera energética, que está deseando, que está ambicionando, que está ansiando que eso pase de una buena vez por todas, como si el lugar desde el cual está partiendo no importara mucho. Una empresa que le va bien y que está haciendo un cambio de sistema no necesita estar mal para poder liderar ese cambio. De hecho, puede decir el dueño, puede decir el gerente general: estamos muy bien. La inclusión de este sistema, la incorporación de este sistema nos permitirá estar aún mejores. Y este es un ejemplo de liderazgo que partimos de un lugar que estamos bien. No hay nada que cambiar. De hecho, cambiamos porque queremos estar mejor. Es un lugar posible para el liderazgo. Ahora, todos los ejemplos que te conté hace un instante, los podrías decir con una energía más apocada, más triste, más resignada. Quiero que mi relación sea de determinada manera y no lo logro. Quiero que mi equipo de trabajo haga lo que le pido. Esta corporalidad, esta emotividad, si lo pude transmitir, tiene que ver con que quizás la situación actual, el punto de largada, el punto de partida, no es tan feliz, no está tan bien. De hecho, nos dicen a veces, está bastante mal. Esta situación que estoy viviendo actualmente, que me propele, que me impulsa hacia una nueva situación, es una situación que me insatisface profundamente, que me hace sufrir. ¿Bien? Entonces,
estos dos lugares que tienen que ver con el liderazgo. Podemos querer cambiar lo problemático o podemos querer cambiar la normalidad para estar en un lugar aún mejor. Y depende de cómo estás viviendo tu presente, tu punto de partida. Y una de las ideas que nos aleja, una creencia que nos aleja de transformarnos en líderes de nuestra propia vida y de la vida de los demás, es pensar que el liderazgo es algo con lo que se nace. Es algo que algunas personas tienen porque tuvieron la estrella de tenerlo, por la familia que estuvieron, por los colegios a donde fueron, o simplemente porque tuvieron suerte. Esta es una creencia limitante que nos deja fuera del juego del liderazgo, que finalmente, como vamos a ver, es un juego que tiene que ver con el desarrollo de ciertas competencias. Y cuando hablamos de competencia, estamos hablando de la expresión de un qué hacer, de un hacer, de cómo me estoy comportando yo, de qué acciones muestro. Si mis acciones me llevan a los resultados que yo quiero, diré, estoy siendo competente en la materia, que es muy distinto a tener conocimiento teórico almacenado en nuestra memoria. Para liderar, y podemos volver rápidamente a los ejemplos de Bill Gates o Elon Musk, para liderar los respectivos espacios que cada uno de ellos lideran, quizás están liderando todos esos objetivos que vimos hace unos minutos, deben contar con habilidades, deben demostrar que son competentes a través de su comportamiento y de sus acciones en cuestiones específicas del ámbito de su vida en el que estén liderando. ¿Bien? Quizás pensamos en Bill Gates como un productor de software muy reconocido, hoy ya no lo hace varios años que no lo hace, pero quizás en su momento decimos inventó Windows, creó Windows, comercializó Windows de manera tal que quizás en tu computadora hoy en día hay un Windows y no hay un iOS. Bien, para poder ser líder en ese mercado del software, Bill Gates necesitaba tener competencias que nosotros vamos a llamar particulares. Bien, necesitamos saber hacer aquello que queremos liderar. Bien, aquel plano de nuestra vida en el cual queremos liderar. No vayamos tan lejos con ejemplos de grandes corporaciones multinacionales que están en todos los lugares, que facturan miles de millones de dólares al año. Quizás cuando hablamos de un emprendimiento necesitamos saber hacer tortas. Si vendo tortas en mi emprendimiento, necesito saber hacer tortas. Si hago pan, necesito saber hacer pan. Es importante, y desde aquí no queremos olvidarnos, de que necesitamos tener ciertas competencias particulares que hacen al ámbito que queremos liderar. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, solemos olvidarnos, y por eso un poco esta idea de la creencia de que aquellos que tienen éxito, aquellos que lideran su vida y logran los resultados que quieren, tienen suerte, se debe a que no sabemos, no hemos sido capacitados, nuestros sistemas formales de educación no nos han enseñado de que hay competencias genéricas que podemos aprender y que nos llevan a poder liderar nuestra vida. ¿Por qué las llamamos genéricas? Ahí sí, porque ya no importa el ámbito o dominio de la vida en la cual nos encontremos queriendo liderar. Estas competencias, al ser genéricas, se aplican a cualquier ámbito. Se aplican a cualquier ámbito y justamente van a ser las que provoquen el efecto, el fenómeno del liderazgo en el ámbito de la vida que tú elijas. Y aquí es donde aparece el coaching. Para darles una definición no colegiada, no demasiado técnica, vamos a decir que el coaching es un proceso conversacional. Es un proceso que vive en el lenguaje, que busca reflexionar y crear aprendizajes que le permiten a las personas resolver sus problemas o lograr los objetivos que añoran, que desean, que ansían. Quizás no te cueste mucho poder encontrar las similitudes en esto del liderazgo. Hablábamos de un punto de partida, que puede ser normal,
un punto de partida que puede ser problemático. Un punto de llegada que sí es ansiado, que sí es añorado, que es una meta, que es un objetivo que queremos cumplir. Entonces el coaching se transforma en una posibilidad concreta de la cual tú te puedes valer para liderar. Puedes pedir coaching en primera persona para aprender aquello que es necesario para lograr lo que tú quieres o para resolver los problemas en los que tú te encuentras. O por otro lado, el coaching tiene una estructura de conocimiento que se adapta perfectamente a poder crear liderazgo. O sea, puedes utilizar coaching de manera personal o grupal para solucionar los problemas y lograr los objetivos, o puedes estudiar y formarte en coaching para incorporar todas las habilidades que te permitirán generar liderazgo en tu vida y en los equipos de tu vida. Veamos cómo es esto del liderazgo con coaching. Volvamos a la metáfora, al significado del liderar, del liderazgo, como el trayecto entre un punto de partida. Bien. Imagínate tú de manera individual en ese punto de partida. ¿Y hacia dónde vas? Suele sucedernos, y piénsalo si es que no te ocurre actualmente en tu vida, que no sabemos a dónde ir. Hay un gran porcentaje de personas que cuando se les pregunta o les preguntamos como coaches, ¿sí?, qué es lo que quieren lograr, hacia dónde quieren ir en sus vidas, aparece un blanco, aparece un vacío, aparece una falta de sentido. ¿Sí? Entonces, poder comprender cuál es tu situación actual, si estás en una etapa, en una meseta de normalidad, o estás en un valle problemático, es algo interesante para empezar a diseñar hacia dónde quieres ir. Aquí aparece una competencia fundamental que te pregunto, busca en qué momentos de tu vida te ha enseñado la educación formal a tomar decisiones. El coaching ontológico te da la posibilidad de tener un modelo de toma de decisiones que te va a permitir orientarte en la vida, que te va a invitar a conectar con qué es lo que quieres. ¿Bien? En algunos casos, ¿cuál es tu propósito en la vida? Así que fíjate, para liderar necesitas ser competente en el uso de la toma de decisiones. Porque si no sabes a dónde ir, cualquier camino es bueno, como nos decía el gato Cheshire. Ahora, una vez que tienes claro hacia dónde ir, el camino es hacia allá, debes imaginarte, debes crear, debes diseñar, decimos nosotros, cuál va a ser el punto de llegada, cuál va a ser la meta, finalmente, cuál va a ser el objetivo. Y te vuelvo a preguntar, ¿te han enseñado en alguna instancia formativa, educacional, cómo crear tus sueños, cómo diseñar tus objetivos? Quizás no. Esta es una competencia del coaching. Una conversación de coaching, después de 1 o 2 minutos de una conversación estándar, ¿sí?, nos encontramos preguntando qué es lo que quieres lograr. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A qué lugar quieres llegar? ¿Cuál es la meta a la cual tú quieres llegar? El coaching tiene un modelo, tiene una estructura para que tú puedas crear, diseñar tus resultados. Ahora, entre el punto de salida y el punto de llegada, bien, vamos a tener el camino. Ahora que somos conscientes de hacia dónde ir y cuál es el punto de llegada en esta metáfora del camino, conociendo qué es lo que queremos crear, objetivo, meta, vamos a ser más conscientes de cuáles son las acciones que necesitamos para crearla. Una meta concreta te permite a ti accionar en una manera enfocada y dirigida a la creación de aquellas cosas que tú quieres.
donde, te vuelvo a preguntar, te han enseñado a diseñarte un plan de acciones para lograr lo que quieres. El coaching, insisto, tiene una metodología para que tú puedas diseñar planes de acciones que te permitan crear los objetivos que tú quieres, pero también que te permitan disolver o resolver las problemáticas en las cuales tú te encuentras. Ahora, tener un objetivo, saber hacia dónde vamos y tener un plan de acción, seguramente si alguna vez lo has hecho o lo has hecho muy por encima, sabrás que eso no es condición sine qua non, no es condición necesaria para poder crear, para poder materializar, para poder concretizar aquello que quieres. La vida, y vaya si nos lo ha mostrado los 2 últimos años, y el mundo tienen cosas para ofrecernos, que las podemos tomar como lo peor del mundo, que lo podemos tomar como una oportunidad. En este caso estoy hablando de la pandemia. Cuando estabas brindando allá a finales del 2019, pensaste que el año que se avecinaba iba a traer una pandemia que seguramente te iba a dejar encerrado en tu casa, trabajando de tu casa, haciendo cosas con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo desde casa. Seguramente no. ¿Tenías un plan de acción? Quizás no eras consciente, pero pensabas, este año voy a trabajar al mismo lugar donde voy a trabajar todos los años. O quizás pensaste, voy a cambiar de trabajo este año, voy a pedir un aumento este año. Y la pandemia se transformó en esta nube tormentosa con rayos que grafico en la diapositiva. Con esto te quiero decir que un plan de acción, para ser robusto, debe contemplar los imprevistos. Cuando las cosas no sucedan como tú has diseñado, cuando las cosas no sucedan como tú deseas, lo más probable es que aparezcan cierto tipo de emocionalidades que muchas veces, lo vemos en la práctica, nos dejan fuera del juego del liderazgo, nos dejan fuera de seguir accionando para lograr lo que queremos. Y esto es otra competencia para la cual el coaching ontológico tiene un cuerpo de conocimientos que te va a permitir gestionar tu vida emocional, donde, insisto, te han enseñado a comprender tus emociones, a entender que tus emociones no son ni buenas ni malas, que de hecho las podrías ver como siempre algo bueno, como algo que has aprendido en tu entorno social y que te permite lograr la mejor respuesta en ciertos momentos, en ciertos contextos. Seguramente nadie te ha enseñado sobre emociones. El coaching, ya sea, insisto, como una asistencia que tú puedes pedir, o el aprender coaching te va a permitir a gestionar las emociones, y en esto del liderazgo particularmente gestionar las emociones cuando las cosas que tú deseas y ansías finalmente no sucedan. ¿Qué vas a hacer en ese momento para tener la emoción más generadora para continuar el camino hacia tu meta, para continuar el camino hacia el objetivo que decides? Y finalmente, estas situaciones que no son lo que tú esperas, que no son lo que tú deseas, habitualmente las llamamos problemas. ¿Tienes un modelo para resolver problemas en tu vida? El coaching, insisto, como práctica a la cual puedes recurrir o como formación académica en la cual puedes participar, tiene un modelo poderosísimo del cual hoy en día se nutren un montón de otras disciplinas que te permiten comprender el problema. A veces el coaching es confundido con motivación, donde hay alguien que te dice, vamos, tú puedes, tú eres merecedor, tú tienes todo dentro tuyo para hacerlo. Y eso a veces logra emocionalmente que nos corramos del lugar en el que nos encontramos. Pero eso no ha resuelto nada. El problema continúa en el lugar del cual nos corrimos. Nada garantiza que una próxima vez tú vuelvas a caer en el mismo problema. El coaching ontológico particularmente, hace necesario que tú puedas identificar el problema. ¿Qué es lo que estás viviendo que ya no quieres más? Que puedas acceder a una comprensión de por qué está sucediendo y particularmente cuánto tienes que ver tú en que eso suceda.
Una vez que lo comprendes, puedes lanzarte al diseño de un plan de acción para que suceda distinto. Imagínate que todo lo que hablamos hasta aquí tiene que ver con el liderazgo individual. Ahora, si todo esto que venimos planteando, el recorrer un camino desde un punto de partida hasta un punto de llegada, involucra a más gente, una competencia fundamental, podemos citar varias más, pero en este video queremos llamarte la atención sobre la comunicación asertiva. Si yo soy consciente hacia dónde tenemos que ir, donde yo creo que es el mejor lugar al cual debemos caminar todos juntos, y no soy competente en transmitirlo, en que los otros comprendan ese lugar de beneficios. Recuerda el ejemplo del cambio organizacional. Lo más probable es que la gente le dé pelea, resista ese cambio. La comunicación se va a transformar en un lubricante que nos va a impedir tener que hacer cambios mayores internamente. Comunicarnos nos va a permitir comprendernos. Y si no somos capaces de expresar estos objetivos o somos capaces de exponer los problemas que estamos viviendo de una manera efectiva, difícilmente podamos llevarnos como grupo a las metas, podamos llevarnos a cumplir los objetivos que nos proponemos. Y te vuelvo a preguntar, más allá de este clásico gráfico, ¿sí? del canal de comunicación, que sirve muy bien para las máquinas, pero no sirve tan bien para los seres humanos, ¿dónde aprendiste a que tu hablar genere los cambios en el otro que tú deseas, que tú necesitas, que tú crees que al final del día van a ser generadores para todos? Sin comunicación asertiva, que es un mundo de conocimiento en sí mismo, y en el caso del coaching ontológico se basa en la escucha. Si tú no puedes escuchar cuáles son los objetivos del otro, para qué está aquí contigo, difícilmente puedas tú adaptarte con tu objetivo de líder a su vida. ¿Bien? Entonces la comunicación asertiva se transforma en un pilar fundamental del liderazgo colectivo. Y ahora pongamos en funcionamiento todo lo que hemos aprendido hasta aquí con un ejemplo, con una situación que solemos trabajar en nuestra formación en coaching ontológico. El ejemplo de Carlos y Solange. Te invito a escuchar con profundidad lo que sucede en esta interacción entre dos personas, porque a pesar de que lo hemos ejemplificado en el ámbito laboral, puedes encontrar que estas situaciones nos ocurren en cualquier ámbito, siempre que haya un otro con el cual queramos que algo suceda. Puedes pensar en Carlos y Solange como tú y un jefe. Puedes pensarte a ti como jefe junto a un colaborador. Pero también puedes pensarte tú y tu pareja. Puedes pensarte como tú y tu hijo. Como tú siendo hijo o hija con tu madre, con tu padre. Y así sucesivamente. Vamos a aplicar esta idea del liderazgo donde queremos que algo suceda, y para que ello suceda necesitamos necesitamos guiar y recorrer el camino. Presta atención a esta historia. Carlos lanzó el informe sobre el escritorio sin ninguna ceremonia. Esto es un desastre. No puede ser, reaccionó Solange, sorprendida y furiosa. Me pasé 5 días preparándolo. 5 días perdidos. Esto no sirve para nada. Es muy largo, está mal redactado y peor expuesto. Además, no está clara la conclusión. Es una sarta de incoherencias. ¿Cuántas veces tengo que explicarte la importancia de estos informes? Por favor, rehacelo ya mismo. Necesito algo aceptable para presentar en la reunión. Mientras Carlos salía al corredor, Solange estrujaba el informe mascullando. ¡Qué hombre difícil! Nada le viene bien. No tengo la menor idea de lo que espera de mí. En fin, otra noche en vela me espera.
Recurramos a nuestro gráfico de liderazgo y reflexionemos por un instante si estas competencias o habilidades que hemos mostrado previamente aparecieron en esta interacción entre Carlos y Solange. En primera instancia, y aunque no se nos aparezca como algo evidente, comprender cuál es la situación actual en nuestra relación es una tarea vital a la hora de liderar junto a otros. Si no comprendemos quién estoy siendo yo y si no tenemos una idea de quién es el otro, una idea no imaginada, sino una idea fundada en la historia de relacionamientos previos que tenemos con la otra persona, no podremos tomar decisiones en virtud del otro. Una pregunta que surge de la interacción que te compartimos recién es: ¿quién es el responsable por lo sucedido? Y depende desde el lugar donde tú estés viendo el mundo, viendo al otro. En algunos casos dirás: la culpa o la responsabilidad fue de Solange. Y en otros casos dirás: estos jefes, estos hombres que tratan así a los otros o a las mujeres de cierta manera, evidentemente la responsabilidad la tiene Carlos. Aquí te queremos decir que ninguno de los dos ha liderado este pequeño objetivo que tenían por delante. Ninguno de los dos se ha hecho responsable. Imagínate en esto de tomar decisiones que tú sabes que Carlos no es específico, que Carlos no suele tener tiempo para explicarte no solo la importancia de los informes, sino cómo los informes deben ser. ¿Cuáles son las características concretas de esos informes? Si tú sabes que Carlos es así, ¿le permitirás a Carlos darte una indicación vacía, una indicación que no tiene información sobre cómo deben ser esos informes? Pues no. Entonces fíjate la importancia de tener una mirada y de ser consciente de esa mirada cuando vemos al otro. Si yo ya sé que el otro es de determinada manera, pues mi comportamiento, si quiero liderar la obtención, en este caso del informe, si yo ya sé cómo es el otro, por tanto, sabré cómo comportarme para que finalmente resulte lo que deseo, resulte lo que quiero, resulte lo que me están pidiendo como un objetivo laboral. De la misma manera, si Carlos sabe que Solange pone en los informes cuestiones que no son adecuadas y sabe cuáles son esas cuestiones, le permitirá a Solange irse de la reunión en la cual coordinaron este informe sin que tenga claro esos puntos. También decimos que no. Entonces fíjate que en este punto de partida hay una total falta de comprensión de cuál es la situación actual y mucho menos hay una conciencia de hacia dónde dirigirnos, de cómo relacionarnos con el otro. Y aunque quizás hoy no lo veas, esto tiene que ver con la conciencia de la toma de decisiones. ¿Cómo decido relacionarme con el otro sabiendo que el otro es de determinada manera? Si va a depender de mí como líder el obtener el resultado que espero. Fíjate que no estamos hablando aún del objetivo, estamos hablando de hacia dónde ir, cómo hacer ese camino, y eso tiene que ver con la toma de decisiones. Ahora, cuando pensamos cuál era el punto de llegada, cuál era la meta, cuál era la situación futura deseada, podemos hablar de que el informe apareciera en ciertas condiciones muy particulares. De nuevo, ninguno de los dos pareciera que se hayan hecho cargo del diseño de ese objetivo.
¿Tiene que ver con la comunicación? Y ya lo vamos a estar trabajando. Por supuesto, tiene que ver con la comunicación. Pero fíjate, si no soy consciente de lo que quiero, tanto como líder como colaborador que va a realizar el trabajo, olvídate de que aparezca en el mundo. En este ejemplo, ninguno de los dos, ni Carlos ni Solange, han liderado la creación de un informe que sea útil para mostrarle al director. Por tanto, ese camino que vamos a recorrer entre el punto de partida y el punto de llegada no pudo haber tenido un plan de acción concreto. Si no sé qué es lo que tengo que crear, si no sé lo que tengo que materializar en el mundo, mucho menos voy a tener las acciones adecuadas para hacerlo. En este caso, tampoco hubo un plan de acción. Y ahora quiero mostrarte que quizás no salimos de una situación problemática, pero la situación problemática se generó en el conversar, se generó en este pequeño fragmento que te leí hace instantes. Aparecieron esas nubes tormentosas. El encuentro entre Solange y Carlos pudo haber resultado problemático. ¿Qué nos lo dice? Pues bien, nos lo dice la aparición de ciertas emociones. Acuérdate el estrujar del informe furiosa de Solange. Escucha la voz de Carlos, la forma en que lo dice, su cansancio, su frustración ante la no aparición de ciertos resultados. Esa conversación pudo haberse gestionado de manera distinta si alguno de los dos o los dos hubieran prestado atención a su emocionalidad. Aquí tampoco vimos cómo estas dos personas gestionaron sus emociones. Y decirte que las emociones nos dan una gran indicación sobre cómo resolver estas problemáticas. ¿Qué es lo injusto en el enojo de Solange? ¿Qué es lo que no aparece en la frustración de Carlos? Si hubieran tenido acceso a estas dos preguntas que tienen que ver con la forma en la cual reconstruimos la emocionalidad, en ese mismo instante se hubieran permitido conversar de manera distinta el problema. Y ahora piensa, producto de este encuentro, de estos decires que en algunos casos no se dieron frente a frente, Solange, accediste a la conversación privada de Solange, que le esperaba otra noche en vela larga para crear el informe. ¿Cuántas noches en velas habrá pasado ya? Producto de que esa conversación no les permitió resolver el problema. Se fueron de esa conversación sin haber resuelto el problema, con lo cual garantizan la aparición del problema en el futuro nuevamente. Problema que no resolvemos, problema que seguramente vuelve a aparecer, ya que los jugadores en esa relación somos los mismos y nos comportamos de la misma manera. Y como hablábamos cuando presentamos este diagrama del punto de partida y el punto de llegada, del liderar como un camino en el cual debemos hacer ciertas cosas, fíjate que la comunicación asertiva no apareció nunca. La comunicación asertiva no apareció cuando Carlos le dijo que tenía que hacer el informe, no fue claro ni concreto seguramente al indicarle cómo hacer el informe, pero Solange tampoco se hizo cargo de preguntárselo a Carlos. No apareció el objetivo de manera concreta y clara, no fue comunicado de esa manera por Carlos. Mucho menos íbamos a poder coordinar con otro un plan de acciones que nos lleve a ese lugar. Fíjate que las emociones no aparecieron, en el caso de Solange, dentro de la conversación, y en el caso de Carlos, si aparecieron quizás de una manera no generadora.
que quizás lastima, que quizás amedrenta y que justamente por estar en ese estado emocional garantiza que no facilite la aparición de los resultados que queremos. No han podido gestionar el problema conversacionalmente. Con esto hemos demostrado, en un caso muy sencillo, y que, insisto, te invito a que lo puedas colocar en cualquier situación de tu vida donde hay otro, donde hay algo que tú quieres que aparezca, llegada, situación futura, trofeo, que quieres que aparezca junto al otro. Pero muchas veces, por no tener competencia en estas herramientas que te estamos mostrando en pantalla, no va a suceder, no va a aparecer aquello que deseas. Entonces, un poco lo que te queríamos mostrar a lo largo de este webinar Liderazgo con Coaching. ¿Para qué puede servirte el coaching? Y aparecen dos posibilidades muy concretas. Y te invito a que conectes con el ejemplo que hemos estado conversando recién. ¿Te está pasando algo como lo que le pasaba a Carlos y a Solange? Puede ser que no sea en el trabajo, pero pueda que sí sea con tu pareja, puede ser que sí sea con tu hijo, puede ser que sí sea con tu madre. Eso nos muestra que hay algo que no estamos liderando. Si te estuviera pasando, y también te lo traemos porque quizás el coaching, a pesar de que se habla mucho y hay muchos coaches dando vuelta, finalmente no se entiende ni se comprende para qué sirve. Entonces, en primera instancia, que puedas ver si me pasa algo de esto, si registro que estoy en un problema o que quiero un objetivo, y quizás lo quiero ya, quiero que ese problema me deje de suceder, quiero que esa situación ansiada suceda de una buena vez por todas, tienes la posibilidad de pedir coaching, de acceder al coaching como una disciplina. El coaching te va a permitir resolver de manera ágil cualquier problemática, grupal o individual. A veces en los equipos no podemos conversar, a veces en los equipos no podemos lograr lo que quizás nos dice la dirección que tenemos que lograr, que quizás otros equipos en la competencia están logrando. ¿Qué tienen esos equipos que no tenemos nosotros si somos seres humanos iguales? Y cuando revisamos los títulos, hemos ido a los mismos colegios, a las mismas casas de estudio. Eso quiere decir que tenemos las mismas competencias particulares. ¿Qué hace que ellos sí logren y nosotros no? Tienes la posibilidad de revisar qué es lo que nos está pasando en nuestras competencias genéricas. Entonces, si lo necesitas ya, lo necesitas rápido, puedes pedir coaching. Ahora, si quieres incorporar el liderazgo, si tú quieres transformarte en un líder, puedes liderar desde la asistencia de un coach, pero también puedes incorporar todas estas herramientas que están compiladas en una formación de coaching ontológico. Puedes aprender a llevarte al lugar donde quieres. Tú mismo, tú misma, sin necesidad de necesitar a un otro. Puedes aprender a gestionar tu mundo emocional. Puedes aprender a vivir en las emociones que tú quieres y no quizás la que el contexto te lleva a tener. Puedes intervenir en tu emocionalidad aunque no lo creas. Puedes hacer que tus equipos de tu vida, laborales, familiares, relacionales, funcionen como tú ansías. Tú puedes transformarte en un agente de cambio que transforme los entornos en los cuales habita, en los cuales mora. Si quisieras hacer esto, aparece la posibilidad de formarte como coach. Bien. Para repasar todo lo que hemos estado conversando en este webinar, ¿qué pudiste haber aprendido? Pues bien, pudiste haber aprendido una definición intuitiva, cercana, amena de lo que es el liderazgo con esta metáfora del liderar un camino.
con un punto de partida, con un punto de llegada. Te puedes haber llevado a una definición de lo que es el coaching, un proceso conversacional, reflexivo, de pensar, creativo en cuanto a imaginar nuevos futuros, que busca que quien pide coaching aprenda aquello que le está faltando para resolver su problema o lograr sus objetivos. Comprendimos que en la vida, si queremos llevarnos a esos espacios, a esos lugares donde queremos estar, necesitamos de objetivos. ¿Cómo es una vida sin objetivos? También te llevaste que para lograr esos objetivos necesitas diseñar un plan de acción. Sin un esquema en el tiempo que te diga qué debes hacer en cada momento, seguramente estarás lanzado a ver qué es lo que sucede, cómo sopla el viento, qué está haciendo los demás, y en ese momento te estarás poniendo fuera del juego, te estarás poniendo en la tribuna en vez de transformarte en un jugador que hace pases y mete goles, mete tantos. Que los planes de acción pueden fallar, que de hecho sucede, por más que nuestro plan de acción sea muy bueno. Y en ese momento necesitamos estar preparados de manera emocional, de nuevo, para no quedarnos fuera del juego. ¿Qué hace que veamos a los problemas como el fin del mundo? ¿Y qué hace y qué emocionalidad necesitamos tener para ver el problema como una oportunidad? Frase que solemos escuchar muchísimo, pero que rara vez en el campo de juego la vemos aplicada. Quien falla a veces insulta al aire, se enoja, se frustra, se angustia y se queda fuera del juego. ¿Cuántos son los que vuelven con un periodo muy breve y muy corto a reincidir, a recurrir en el hacer para lograr lo que quieren? ¿Bien? Esa diferencia entre unas personas y otras te lo da la competencia emocional. Que los desvíos de los planes habitualmente los vemos como un problema. Y vivirlos como problema, como decíamos en el punto anterior, genera una cierta emocionalidad. Ahora, los problemas pueden ser comprendidos y pueden ser entendidos. Y una vez que lo logramos, podemos diseñar un plan de acción para salirnos del problema. Y finalmente, que la comunicación asertiva es un mundo. Y como todas las competencias que hemos visto hasta aquí, son competencias. Ojalá este webinar te haya cambiado tu manera de ver. Ojalá que este webinar te haya permitido incorporar conocimientos que antes no tenías. Sabemos por experiencia que la aplicación de esos conocimientos demandan un ámbito, un espacio de entrenamiento. El coaching, como disciplina individual, te da ese espacio cuidado para que tú practiques y no te lesiones, para que tú practiques y no salgas herido de aquello que quieres accionar. Y de la misma manera, una formación de coaching que merezca ser llamada así, debe contemplar espacios de entrenamiento para que eso que aprendemos, eso que es un conocimiento, nosotros le llamamos técnico, que lo podemos articular en el lenguaje, bla, 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 finalmente se transforme en comportamiento, en acciones que podamos realizar con soltura y que finalmente nos lleven a esos lugares donde queremos. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo y ojalá este webinar haya sido de valor para vos. Nos estamos viendo prontamente. Un beso y un abrazo.